Veamos en primer lugar cómo representar grafos por medio de matrices de adyacencia. En este caso tenemos un grafo simple con n vértices, que en este caso n, la cantidad de vértices son 4, A, B, C y D, y hay una arista entre cada par de vértices. Veamos cómo vamos a representar este grafo mediante una matriz de adyacencia. En primer lugar vamos a colocar los vértices como una columna, A, B, C y D, y los mismos vértices como una columna, en el mismo orden. Y lo que vamos a hacer es vamos a colocar un 1 si por ejemplo el vértice A es adyacente con el vértice A, y un 0 si el vértice A no es adyacente con el vértice B, por ejemplo. Entonces 1 si son adyacentes y 0 si no son adyacentes. Vale aclarar que vamos a poder obtener n factorial matrices dependiendo del orden de los vértices. Podemos colocarlo en otro orden, B, A, C, D, pero si ponemos acá B, A, C, D, acá también tenemos que poner B, A, C, D. Es decir, vamos a tener 4 factorial matrices distintas para este mismo grafo, es decir, 24 matrices, ¿sí? Entonces, veamos cómo quedaría completo. Así nos queda entonces la matriz de adyacencia del grafo G. Revisemos, por ejemplo, el vértice A con el vértice A, como no son adyacentes, es decir, no hay una arista que los una, va a un 0. A con B, 1, porque hay una arista que los conecta. A con C, 1 también porque hay una arista que los conecta, y A con D lo mismo. B con A, lo mismo también, son adyacentes. B con B no, tendría que haber un bucle para que B con B sea 1. B con C sí, porque hay una arista. Y así lo van completando, ¿sí? 1 si son adyacentes, 0 si no son adyacentes. Las matrices de adyacencia también se utilizan para representar grafos no dirigidos con aristas múltiples y bucles, como este, el grafo G, en el que tenemos, por ejemplo, 3 aristas entre A y B, un bucle en C, 2 aristas entre D y C, y en particular vamos a ver cómo quedaría la matriz de adyacencia para este grafo G, que es un pseudografo. Ahí tenemos la matriz de adyacencia terminada para este grafo G, que en particular es un pseudografo porque tiene aristas múltiples y bucles. Fíjense que entre A y A no hay ninguna arista, o sea, no hay una arista que conecte A con A, no hay un bucle, es decir, que va un 0. Entre A y B hay 3 aristas que la conectan, entonces un 3. Y así van colocando la cantidad de aristas. Por ejemplo, B y A también se repite 3. Entre B y B no hay bucles, es 0. Entre C y C hay un bucle, entonces ahí va un 1, ¿sí? Porque C es adyacente con C. Entre D y A, por ejemplo, hay 2 aristas, y así se completa. Es una matriz que deja de ser booleana. Y en particular todas las matrices de los grafos no dirigidos son simétricas. Bien, ¿y cómo representamos la matriz de adyacencia para un grafo dirigido? Veamos este caso. Aquí la arista, vamos a colocar un 1 en el caso de que, por ejemplo, la arista vaya de A a B. Pero de B a A no hay una arista, entonces va a ser un 0. El bucle también va a ser un 1, acá vamos a tener de B a D y de D a B, y veamos cómo nos queda. Así nos queda entonces la matriz de adyacencia para este grafo dirigido. Por ejemplo, entre A y A no hay un bucle, entonces va un 0. Entre A y B sí hay una arista, porque apunta de A a B, y de B a A no hay arista, entonces va a ir un 0 acá, ¿sí? Por ejemplo, de B a C no hay ninguna arista, entonces ponemos un 0. C y A hay una arista que va así, entonces va un 1, y así lo van completando. Bien, y para terminar veamos el caso de este multigrafo dirigido. Acá ahora tenemos aristas que pueden ir, más de una arista que pueden ir en el mismo sentido. Por ejemplo, acá tenemos 2 aristas que van de A a C, entonces ahí vamos a tener que poner un 2. De C a A hay 1, entonces esta matriz va a dejar de ser booleana. Veamos cómo nos queda. Entonces aquí tenemos la matriz para esta ordenación de vértices. Recuerden que podemos cambiar la ordenación también. Y fíjense que acá, por ejemplo, entre A y A hay un bucle, entonces va a ir un 1. Entre A y B hay un 1, porque hay una arista que apunta de A hacia B. Y de B hacia A hay otra arista que apunta, entonces va otro 1. Entre B y D tenemos 2 de ida y 2 de vuelta, entonces tenemos B y D, 2. Y entre D y B también 2. ¿Sí? Y así van construyendo la matriz de adyacencia. Veamos para terminar
cómo vamos a representar grafos mediante una matriz de incidencia. Aquí tenemos un grafo simple y vamos a hacer su matriz de incidencia. Acá vamos a tener que enumerar las aristas, es decir, a las aristas le vamos a poner un nombre. En este caso pusimos E1, E2, E3, E4 y E5. Y vamos a colocar un 1 en la matriz si el vértice es incidente con esa arista y un 0 en el caso contrario. A diferencia de las matrices de adyacencia, lo que nosotros mirábamos eran los vértices. Es decir, si eran adyacentes los vértices, si tenían una arista que los conectaba. Acá vamos a ver arista con vértice. Veamos cómo nos queda la matriz de incidencia para este grafo simple. Ahí tenemos la matriz de incidencia terminada. Tenemos que colocar los vértices aquí con esta ordenación que elegimos arbitrariamente y las aristas en ese orden, desde la E1 a la E5. Entonces vamos a colocar un 1 si el vértice si la arista incide en el vértice. E1 incide en A, entonces va un 1. E2 incide en A, por eso va un 1. E3 incide en A, por eso va un 1. E4 no incide en A, ¿ven? Por eso 0. Y así completan la matriz de incidencia. Por último tenemos la matriz de incidencia para el pseudografo H. Tiene 5 vértices y 8 aristas, cada una con su nombre. Entonces la matriz de incidencia lo que tenemos que hacer es ordenar los vértices en la primera columna y las aristas para allá, ¿sí? Las matrices de incidencia no van a ser cuadradas. El único caso que pueden ser cuadradas es que tengan la misma cantidad de aristas que de vértices, si no, no. Entonces colocamos un 1 si la arista incide en el vértice, por ejemplo E1 incide en A, E2 incide en A, entonces va un 1, E3 no incide en A porque E3 es un bucle, no está conectada con A, y de esa forma van completando, con 1 si incide en el vértice y 0 si no incide.